tengo el remedio. 7 de la mañana, 30 minutos, es hora de Le Tengo el Remedio, y hoy nos acompañan desde la Cruz Roja para entregarnos información muy importante y qué hacer en diferentes ocasiones en donde necesitemos actuar de emergencia. Ya los médicos, Lina, saben qué hacer en cualquier momento, en cualquier emergencia, pero uno que no ha estudiado medicina, que no ha hecho el curso de primeros auxilios, pues tiene que tener algunas nociones, como nos va a contar hoy el médico Julián Cortés de la Cruz Roja. Pues así es, doctor Julián, bienvenido, ¿cómo está? Gracias por estar en este espacio con nosotros. Bueno, ¿cómo reaccionar en estos casos? Vemos que trajo algunas herramientas usted para explicarnos qué debemos hacer en caso de emergencia, de luxación. Además, las personas que se enfrentan a un accidente, por ejemplo, de tránsito, pues no saben qué está pasando, cómo poder identificar y reaccionar de manera apropiada para que luego cuando lleguen ustedes, pues todo sea óptimo para la salud de este paciente. Claro que sí, gracias. Buenos días a ustedes, buenos días también a todas las personas que nos están viendo hoy a través de City TV. Les agradezco un montón el espacio porque, como ustedes lo dicen, de pronto las personas que están enfrentadas en primer lugar a ese tipo de emergencias, a ese tipo de situaciones, no tienen toda la formación, no tienen la capacidad, digamos, de haber estado en cursos y de haberse formado, y eso es lo importante de estos espacios, es de poderle contar a la gente cómo reaccionar y cómo ayudarnos a los que estamos dentro de los hospitales, pero desde que empiezan a pasar las cosas allí afuera. La idea es que conversemos un poco de lo que son los traumas menores o los traumas de los tejidos en general articulares y blandos de las personas, como las luxaciones, las fracturas y los esguinces, que para efectos prácticos es lo que nosotros siempre conocemos como doblarse un tobillo, doblarse una muñeca, los golpes clásicos deportivos, incluso también, como ustedes lo comentaban, en los accidentes de tránsito, y vamos a conversar un poquito también de cómo iniciar esa atención en los entornos en los que estamos. Yo creo que lo primero que hay que contarle a la gente es ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando alguien dice, ay, se me dobló la muñeca o el tobillo? Yo creo que debemos empezar, y me gusta la pregunta que comentabas, y es el escenario del accidente de tránsito, porque yo pienso que de las primeras cosas que hay que comentarle a las personas es que los entornos de accidente de tránsito son entornos muy inseguros, ¿no? Y es muy importante que, digamos, por el afán o por las ganas de querer ayudar a esa persona, no cometamos el error de ponernos en un entorno inseguro como auxiliadores. Así que lo primero que hay que contarle a la gente es que en los entornos de primeros auxilios hay que poner primero su seguridad por delante, y en especial, que es tan común el entorno de los accidentes de tránsito, asegúrese primero de que antes de poder ayudar a esas personas que están ahí o que son las víctimas, deben tratar de asegurarse de que ustedes estén fuera de peligro y evitar como exponerse a situaciones como el tráfico. Y en cuanto a las lesiones traumáticas, va a haber, bueno, o lo que vamos a conversar hoy de los traumas articulares y de tejidos blandos, hay mucho que podemos aportar en los primeros auxilios. Son situaciones muy comunes, en especial en los niños, y en los entornos deportivos va a ser donde más frecuentemente lo vamos a encontrar. Ejemplo clásico, las personas que se doblan un tobillo, por ejemplo, o que tienen traumas con los balones o se caen con traumas leves en las extremidades. Lo primero que vamos a tratar de hacer es tratar de inmovilizar esas lesiones. Para eso que tiene usted aquí en la mesa es para eso. Lo que traíamos hoy, y es un poco tratar de ver cómo inmovilizar esas lesiones, porque después... ¿Pero cómo lo hacemos, doctor? Sí, ya te voy a mostrar. ¿Quieres acompañarme por acá? ¡Ay, Dios mío! ¿Ve así, ve? Bueno. Una vez. Y mientras tanto yo le voy preguntando, mientras analizan ahí, ¿cómo asegura uno una escena en medio de un accidente? Por ejemplo, un accidente de tránsito. Entonces vemos el accidente, vamos a asegurar la escena y luego vamos a inmovilizar aquí a la conductora que en la maniobra se desbloquee la mano. Bueno. Vamos a hacer ese escenario entonces. Vamos a suponer que estás en un accidente de tránsito, y antes de ser el auxiliador es muy importante que tengamos la precaución, por ejemplo, de detener el tráfico, o de que en el lugar en el que yo me voy a ubicar es frecuente que, por ejemplo, en uno solo de los carriles de la vía esté el accidente, pero por el otro carril sigan pasando carros. Puede ser que, por ejemplo, si voy en mi carro, parquee mi carro de forma que obstruya el tráfico. Lo hacemos a veces, por ejemplo, con las ambulancias. La gente no lo entiende, o le da rabia que la ambulancia esté bloqueando el tráfico, pero tiene una razón de ser, y es podernos proteger como auxiliadores. Claro, está asegurando a todas las personas. Pedirle a alguien que, mientras yo pueda trabajar con la víctima, esté desviando el tráfico, parando el carro que está por... Porque mire qué ha pasado, Lina. Sí. Un accidente, se baja alguien a ayudar, y luego pasa otro carro y mata al que iba a ayudar y ahora ya no tenemos uno, sino 2, 3, 4, 5 pacientes, y la idea es tratar de no ser un paciente más. Doctor, usted tiene que actuar como una persona que no sabe de primeros auxilios. ¿Cuál es esa recomendación para quienes no tenemos esa preparación? ¿Cómo debemos manipular estos elementos y de alguna manera ayudar a este paciente? Súper, gracias por tu pregunta. Lo primero, hay algo que en los traumas articulares o pequeños nos va a ayudar muchísimo, y es tratar de conseguir hielo
frecuente en los accidentes deportivos. No sé si lo han notado, que en el partido de fútbol sale el jugador ahí lesionado y después lo muestran en la banquita como con la bolsita de hielo y todo eso, nos va a ayudar un montón. Y estos elementos, que lo más frecuente es que sean vendas elásticas, los van a encontrar muy fácilmente en los botiquines. De hecho, por reglamentación deben estar en los botiquines de los carros y vamos a tener la oportunidad de utilizarlos muy fácilmente. Vienen de varios tamaños, esta es la más pequeñita, esta es la mediana y una más grande. Y simplemente es abrir este empaquecito y vamos a ver que tienen estos ganchitos que nos van a permitir más adelante atar o colocar la venda. Vamos entonces a tratar de inmovilizar. Funciona igual con todas las articulaciones. Lo más frecuente es que lo veamos en un tobillo, en una muñeca, y no tiene que ser un vendaje muy técnico o muy elaborado, sino que lo importante es que le brinde a esa articulación algo de compresión, sobre todo en el caso de los esguinces o de los traumas leves. Y siempre que alguien se resbala, uno mete en la mano. Se resbala para adelante o para atrás y le queda doliendo en la mano. Entonces, como ahí Para el ejemplo de la muñeca, súper sencillo. Lo único que van a tener es que empezar por la parte más firme que va a ser la muñeca y dar vuelticas de manera que vayan ascendiendo hasta que aquí tengan la oportunidad de pasar por entre los deditos. Pero ahí le hizo una vueltica. Puede ser con este giro, puede ser también sin giro. De manera que el clásico ejemplo es cuando las personas dicen me abrí la mano, ¿no? Me abrí la mano o me abrí la muñeca. Súper, porque con un vendajito sencillo como este vamos a poder solucionar una situación que es de todos los días en casa. Hablemos de la presión. Siento un poquitico apretado, pero no estoy sintiendo pues que los deditos se van a poner rojos ni nada. Muy bien, el punto preciso de apretarlo es en el punto en el que los dedos sigan rojitos, sigan rosaditos, ¿sí? Mientras los dedos no se estén poniendo ni pálidos ni moraditos, va a ser suficiente. A excepción, por supuesto, de que la persona me diga, no puedo más, me molesta. Bueno, está bien, tendré que aflojarlo un poco, pero el punto preciso va a ser donde los deditos sigan estando rosaditos. Pero, Doc, y entre más inmovilizado, entre más fuerte sea digamos, la presión, ¿no queda más inmovilizado o da igual? Da igual, porque como la venda es elástica, no la tienes que dejar muy apretada, sino que la elasticidad de la venda va a generar compresión. Y finalmente tengo estos dos ganchitos que me van a permitir fijarlo. Doctor, aclaremos, ¿esto solamente es en caso de una lesión de qué tipo? Sobre todo de traumas menores, en especial deportivos o caídas leves en casa, pero hay que tener mucho cuidado con signos de alarma, como por ejemplo que el dolor sea insoportable, que no mejore con el vendaje, que la articulación o la zona del trauma se pongan con mucha hinchazón o se pongan muy moradas. Y aquí hay algo en lo que quiero hacer mucho énfasis, y es que en la mayor parte de estos traumas, personalmente les recomiendo que consulten a un servicio de urgencias, o que si sospechan que hay algo más o que el dolor no mejora, tengan la oportunidad de hacerse una radiografía, porque a veces quizás las personas se quedan con un vendajito y puede ser que sea suficiente para la lesión, pero también puede ser que haya una fractura de abajo que no nos estemos dando cuenta y que haya que hacer algo más. Y hablando también un poco de las fracturas, a veces no son traumas tan leves, nos pasa de pronto con los niños o con traumas más grandes. Correcto. En los que después del golpe vemos deformidades evidentes en los huesos o vemos que las articulaciones están fuera de su sitio, lo que clásicamente hemos conocido como dislocarse una articulación, frecuentemente digamos el más clásico, dislocarse un hombro o un tobillo, en cuyo caso la recomendación es inmovilícela y déjela absolutamente quieta. Sí se inmoviliza, una fractura. Sí, pero de forma diferente, que ya vamos a ver. Mirémoslo de una vez, doctor. Sí, de una. ¿Qué le parece? Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo. En el mismo bracito. Y en esto la invitación a las personas es a hacer inmovilizaciones con lo que tengan en casa. No tienen que ser unos inmovilizadores muy elaborados, ni tienen que ser algo técnico, ni tienen que tener características especiales. Lo único es pedirle a la gente que cuando tengan personas con este tipo de lesiones, aprovechen todo aquello que tengan a la mano para tratar de inmovilizarla, porque entre más mueva una fractura, primero más le va a doler a la víctima y segundo, mayores complicaciones vamos a tener posteriormente en el tratamiento médico. Doc, mientras va contando ahí cómo hacen otra inmovilizada para Lina, eso de que si puede mover la extremidad o la articulación, lo que sea, si la puede mover es porque no hay fractura, ¿eso es cierto? Eso es parcialmente cierto. No necesariamente. No necesariamente. O sea, ¿usted puede mover un dedo quebrado? Es frecuente que, por ejemplo, si tengo una fractura en el radio, pueda mover un dedito. Pero si tiene la fractura en el dedo, si tengo la fractura en el dedo, no lo voy a poder mover.
pero no es del todo cierto, porque entonces alguien me va a decir, no, pero yo no estoy fracturado, mira cómo puedo mover la mano, pero puede ser que tenga fracturados otros huesitos. Pero dígale, mueva la muñeca y verá que dice no. Exactamente. Muy bien, este es un ejemplo de un inmovilizador que es elaborado previamente, pero algo así similar pueden hacer en su casa con un cartón, inclusive con un par de tablas y ponerlas a cada lado del hueso que sospechemos que está fracturado. Lo importante es que sea cualquier material rígido, que cualquier no cosa que tengan en casa les va a servir, y es mejor para el paciente cuando lo vayamos a trasladar, porque en el carro, en la ambulancia, en la patrulla, en lo que de sea, los huecos que hay en Bogotá, les va a doler un montón, mientras que si estén inmovilizados va a ser un poco más cómodo. Y el concepto es básicamente aplicar el inmovilizador alrededor de la extremidad que sospechamos lesionada, ¿sí? Yo estaba imaginándome eso al contrario. ¿Cierto que sí? Y aquí vamos a tener la oportunidad de acomodarla a la forma de tus articulaciones. Como les decía, esto se puede hacer con cualquier material que tengamos en casa. Este pues es un ejemplo elaborado que usamos ahí en primeros auxilios, pero... Quienes tienen niños, esta podría ser la próxima manualidad del fin de semana, y como para tenerlo listo por si acaso. No, y es muy importante lo que dice el doctor, hay que tener alguna noción. Además que tiene aquí como unos canalcitos para doblar, no sé si lo alcanzamos a ver ahí cerquita como por aquí. Pensaríamos que esto va así, pero no, va al contrario. Vamos a ver cómo... Vamos a ver entonces aquí un ejemplo. ¿Ustedes venden esto en la Cruz Roja? ¿Hacen distribución de estos elementos? Todos esos elementos de primeros auxilios, bien sea por separado como elementos sencillos o como botiquines ya previamente armados de primeros auxilios, se consiguen ahí en la Cruz Roja. Entonces, si bien este ya nos da la forma, podría ser con cualquier otra cosa, con un par de tablas o con otro elemento. Lo que voy a hacer es tratar de que tu codito quede a 90 grados. Por ahí está perfecto. ¿Qué tipo de lesión nos ayuda ¿Cualquier fractura en el brazo? Aquí tenemos la oportunidad de inmovilizar todo lo que es la muñeca y el antebrazo. Todo lo que está quedando dentro de mi cartoncito, la muñeca, el radio, el cúbito, todo lo que es el antebrazo, incluso algo del codo, porque cuando yo aplique esta férula no va a permitir que puedas extender el codo, de manera que va a quedar inmovilizado. Puedo tomar una de las mismas vendas que estábamos usando ahorita. Esto es súper sencillo de conseguir, estas vendas son muy económicas y no sobra tenerlas en casa. Es muy sencillo. Incluso hasta para una herida puede servir una venda, ¿no? Claro que sí, para hacer compresión en la herida, evitar que sangre, inclusive en algunos casos para hacer un torniquete, vale también el uso de la venda. No es lo ideal, pero vale también si es lo que tenemos en casa. Doctor, ¿su merced dónde es? Yo soy de Manizales. ¿Por qué la pregunta? No, bienvenido a nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Por nada, Ave María, pues. De veras que me he sentido muy bienvenido en Bogotá, ¿sí? ¿Cuánto lleva por aquí? No mucho, un par de meses. ¿Y está feliz? Sí, de veras que sí, me gusta esta ciudad. Bueno, doctor, pues son conversaciones que uno tiene cuando está fracturado, ¿no? Sí. Bueno, entonces estamos muy aquí. Bien. ¿Es importante que quede en L siempre? Sí. ¿No puede quedar el brazo extendido? Porque la idea de la inmovilización es que tenga la oportunidad de agarrar la articulación de abajo y la articulación de arriba. Es decir, que si el paciente tiene una lesión del antebrazo, debería inmovilizarlo desde la muñeca hasta el codo, desde abajo hasta arriba. Listo. Lo mismo si la fractura estuviera más arriba la lesión, tendría que inmovilizarlo desde abajo hasta arriba. Pero este es un buen ejemplo que funcionaría igual en un tobillo, igual en una muñeca, igual en un hombro, igual en una rodilla también, que puede suceder a veces. Bueno, y si la caída le duele uno el cuello, eso sí es mejor darlo quietico. Muy bien, vamos para allá entonces. Al cuello sí viene usted de modelo, mejor. No, porque esa es muy difícil. Ya te puedes ir a sentir. Doctor, una pregunta. ¿Hay necesidad de limpiar la zona o mejor dejarla así y movilizarla inmediatamente? Hay básicamente dos tipos de fracturas que son cerradas en las que no hay heridas, solamente se ve la deformidad o el dolor o el trauma que recibió nuestra víctima. Sí. Y la segunda posibilidad es que sea una fractura de tipo abierta, es decir, que el hueso al romperse haya roto la piel. Exposición del hueso y de la piel rota. Exactamente, se ha expuesto el hueso, se ha roto la piel, ahí sí hay sangrado. De cualquier manera, si sospechamos que hay un hueso roto, es recomendable solo lavar la herida, solo agüita. Agüita va a ser más que suficiente. Listo. Este no es el caso en el que debamos ponernos a limpiar o a hacer una curación o a lavar de pronto con isodine, menticol. O sea que por eso es importante que esto esté en la bolsita, en el botiquín, en el carro. Claro, que entre no más limpio mugre. esté, mucho mejor. Listo. Entre más limpio Doctor, ¿cuándo uno dice, listo, me funcionó la venda, me sirvió la inmovilizada, o cuando uno dice, no, realmente es que tengo que irme de urgencias o no tan urgente, pero tengo que asistir a donde el médico?
Yo creo que ahí hay signos de alarma importantes, por ejemplo, que la articulación o el sitio de la fractura o del golpe se hinche muchísimo, se haga de un volumen muchísimo más grande de lo que esperamos. El hecho de que se vea un gran morado en todo el sitio del trauma, por ejemplo, el ejemplo más clásico es un tobillo, que la persona de pronto se tropieza o se pisa un rotico, se dobla el tobillo y al otro día el tobillo está completamente morado. Vale la pena de pronto consultar urgencias porque podría haber algo más ahí. Además hay que recordar que no todos los esguinces se manejan solo con un vendaje, sino que pudiese haber lesiones más graves que tienen mecanismos similares. Por ejemplo, cuando a Falcao lo lesionaron fue una lesión de los ligamentos, pero mucho más compleja, que seguramente no iba a ser suficiente con un vendaje, sino que requirió cirugías y manejos más avanzados. Entonces es una medida inicial, pero no olvidar la recomendación de lo importante que es en estos casos consultar un servicio de urgencias. Doctor Julián, en algunas oportunidades, y eso pasa más con ese tema cultural y de las generaciones anteriores, por ejemplo en el caso de la luxación de un hombro, que intentan acomodarlo, ¿no? Eso hay que acomodarlo ya, si no después es imposible que eso vuelva a su lugar. ¿Ese tipo de acciones son convenientes o es mejor esperar así sean 2 horas? Porque hay mucha gente que esta ciudad también es rural, esta ciudad también tiene un centro asistencial a 1 hora de distancia. ¿Qué hacer cuando el tiempo es tan largo? ¿Esas esperas son posibles en el caso de luxaciones, por ejemplo, del hombro o de fracturas expuestas? En caliente, dice la gente, ¿no? Hay que volverlo a meter mientras esté caliente. Si se enfría ya no entra. Miren, la recomendación personal es que no lo intenten, porque sin el entrenamiento necesario para devolver una articulación a su lugar, existe la posibilidad de que adentro hayan lesiones de las cuales no nos hemos dado cuenta, de que de pronto la articulación no esté solo dislocada, sino además fracturada. Entonces, si yo lo jalo, imagínense lo que va a hacer jalar un hueso partido en 2 partes. Por un lado no le va a solucionar el problema y por otro lado va a hacer un daño mayor. No es preocupante es decir, no es lo ideal, pero no es gravemente preocupante o muy preocupante que las personas tarden tal vez un par de horas en llegar a un centro asistencial. Es preferible que tarden un par de horas de pronto en el caso de la articulación dislocada, y que lo podamos hacer bajo sedación, de pronto sin dolor, con una radiografía que ya nos permitió ver dónde están las cosas. Doctor, a lo mejor si es necesario con la ayuda de un ortopedista. Una de las fracturas más frecuentes son las de los dedos, en las manos. Los niños en el colegio jugando o las personas haciendo su trabajo pues se fracturan constantemente los dedos, y vemos a muchas personas que con palitos estos de paleta hacen como una inmovilización. ¿Eso es conveniente también hacerlo o mejor dejar la mano quieta para llegar? Porque la cirugía de mano es un poco más compleja por todos los efectos. Es compleja y afortunadamente la mayor parte de los traumas de la mano no requieren cirugía, y a pesar de que, digamos, en el entorno de los recursos limitados, la inmovilización con el palito de paleta o con el bajalenguas puede ser útil, y para los primeros auxilios está bastante bien que lo puedan intentar. Es la forma adecuada de inmovilizar a alguien antes de pronto, si va a tomar tiempo el traslado a la clínica o de pronto de darle una férula diferente o más técnica, pero la forma de inmovilizar un dedo está correcta y está adecuada con un palito de paleta y un par de micropores para drapos alrededor del dedo. Te voy a preguntar una cosa, qué pena Aníbal, una cosa para hablar de este tema de las manos rápidamente, y es que cuando se pierde esa pequeña extremidad es conveniente, pues muchas personas dicen hay que recogerla, hay que llevarla, porque en algunos casos de cirugías muy complejas... Pero esto es lo que decimos, que mocha el dedo, que si lo guardan y lo llevan. En términos más... No, sí, o sea... Y saben que no es infrecuente, a las clínicas relativamente frecuentes llega alguien con su pedacito de dedo. Eso se puede hacer, realmente existe la posibilidad de hacerlo. Sería ideal que la partecita amputada pueda transportarse en una bolsita, o en una bolsita como lo más limpia posible, por supuesto, y esa bolsita meterla en hielo. La parte de pronto, o el pedacito amputado no directamente en hielo porque se puede quemar, pero si tienen la oportunidad de recoger la parte amputada, bien sea un dedo, una mano, recoger la parte amputada, una bolsita, un hielito y transportarlo, ¿existe alguna posibilidad de que se pudiese recuperar la funcionalidad? Sí existe la posibilidad. En un poquito de hielo, no, sin que se vaya a quemar. Esto pasa mucho, sobre todo en el área rural, ¿no? Pronto gente cortando pasto, cortando un árbol, qué sé yo, haciendo su actividad, y desafortunadamente se amputan o se mochan, como dice uno por ahí. Un dedo hay que guardarlo y llevarlo. Sí. A lo mejor sirve. Existe la posibilidad. Claro que no, imagínese uno con bueno. Ahora, o sea, estoy diciendo que existe la posibilidad. Claro, no necesariamente pero es que yo vi en City TV que me iban a volver a pegar. Bueno, puede ser que no exista la posibilidad también, pero
Pero vale, y quisiera responder Lo del cuello. a algo que exactamente que me preguntabas hace un momento, y es las lesiones del cuello, y son frecuentes en traumas, sobre todo grandes, accidentes de tránsito, catástrofes, y hay una recomendación que es muy importante, y es a todo aquel que le duela el cuello, a todo aquel que haya sufrido traumas en el cuello, déjelo lo más quieto posible y pida ayuda, porque transportarlos a estas personas no es fácil, y si existiese una lesión de las vértebras de la columna cervical, al moverlo o al cargarlo, de pronto a veces cuando lo cogen de las manos, de los pies y lo tiran al carro, al taxi, de pronto en medio del afán, existe la posibilidad de que las lesiones de la columna vertebral empeoren, y esas personas tienen la posibilidad más adelante de quedar parapléjicos, cuadripléjicos en una silla de ruedas. Entonces es importante que las personas con lesiones del cuello tengamos un poco de paciencia, un poco de calma, y preferamos pedir ayuda al personal especializado o al personal entrenado con los materiales necesarios, y de pronto evitar moverlos, sobre todo en los casos de los accidentes de tránsito, que es pan de cada día, tratar de recogerlos rápidamente. Claro, no dejarlos quieticos y esperar la presencia de ustedes, de los especialistas. De acuerdo, sí, es mejor. Doctor Julián Santiago Cortés, gracias por estar en este espacio, por entregarnos todas estas herramientas. Ustedes son parte de esta casa, seguiremos llamándolos para que nos entreguen más información, y gracias por traernos todos estos elementos para mostrarnos cómo debemos reaccionar en caso de algún tipo de emergencia. Muchas gracias. Claro que sí, muy agradecidos con ustedes por el espacio, qué bueno poder conversar con la comunidad, poder entregarles herramientas que puedan usar en sus casas. Es para mí un honor estar aquí, y seguro que si me vuelven a invitar por aquí vamos a estar. Por acá lo esperamos, doctor, más rápido de lo que piensa. Puede ser la próxima semana, ella cuadran con el doctor y todo eso. Aníbal sí, le promete que va a ser su modelo la próxima. Muy importante. El siguiente. Pero que no sea el tobillo, me dice para hacerme el pedicure. Muchas gracias, doctor. Tenga un buen día, gracias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.